La Santa Olvidada de México, la historia de María que desafió a la revolución. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. La primera vez que escucharon su nombre fue entre susurros. Las paredes de adobe del pequeño pueblo de San Joaquín parecían estremecerse cada vez que alguien pronunciaba María de la Luz. No era una santa canonizada ni una figura de los evangelios, pero su historia, envuelta en milagros y misterio, comenzaba a ser contada con la misma reverencia que se habla de los profetas. Era 1912. La Revolución Mexicana arrasaba con ejércitos, quemaba iglesias y sembraba miedo en los corazones más piadosos. En medio del caos, una mujer campesina, sin apellido conocido, se convertiría en un faro de esperanza para los olvidados. María no sabía leer, pero conocía las escrituras por el corazón de su abuela. Su fe era sencilla, inquebrantable, como la de Ruth siguiendo a Noemí en tierras extranjeras. Las mujeres del pueblo la buscaban en secreto para orar, pues ella hablaba con una paz que hacía temblar a los violentos. Decía que Dios le hablaba por medio de los sueños. Y cuando el general Carranza ordenó que todas las imágenes religiosas fueran destruidas, ella escondió el Cristo de la parroquia bajo tierra, envolviéndolo en tela bordada con versículos del Salmo 91, caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El pueblo comenzó a murmurar que algo había en ella. Un día, cuando los soldados quemaron la casa comunal, María apareció caminando entre las cenizas. Nadie entendía cómo, pero su vestido blanco estaba limpio, y en sus manos llevaba una Biblia que no ardía. Era la misma que usaba el sacerdote antes de huir. A partir de entonces, la llamaron la mujer de las sombras, porque siempre aparecía cuando todo parecía perdido. Pero esa era solo la primera chispa de una llama mayor. A medida que la guerra civil mexicana se intensificaba, María comenzó a ser señalada como una amenaza. No por las armas, porque nunca las tuvo, sino por su fe que resistía. Para los revolucionarios más radicales, cualquier forma de devoción era vista como un enemigo del progreso. Pero para los campesinos, especialmente las mujeres, ella era la encarnación viva del amor de Dios que no abandona, incluso en el valle de sombra de muerte. Los testimonios se multiplicaban. Una mujer sin esperanza de embarazo, curada tras una noche de oración con María. Un niño alcanzado por una bala perdida, que sobrevivió sin cicatriz alguna. Una epidemia de fiebre tifoidea que se detuvo después de que ella ungiera las puertas con aceite y repitiera las palabras del profeta Eliseo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará. 2 Reyes 5:10. Las autoridades no podían explicarlo. Y como Herodes ante Juan el Bautista, comenzaron a temerla. No buscaba fama. Nunca aceptó dinero. Pero su casa siempre estaba llena de personas buscando consuelo, como si María tuviera una conexión directa con lo divino. Y tal vez la tenía. Porque en los días más oscuros, cuando parecía que Dios había abandonado a México, ella caminaba por los campos destruidos repitiendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3, 17-18. Su voz no era solo un consuelo. Era una declaración de guerra espiritual. No tardó en llegar la traición. María fue arrestada por un grupo de soldados federales, acusada de agitadora religiosa. La llevaron a una prisión improvisada, construida en lo que antes era un convento. Allí, fue interrogada durante días. Le ofrecieron libertad si renunciaba públicamente a su fe. Si quemaba su Biblia. Si declaraba que sus milagros eran mentiras. Pero como los 3 jóvenes hebreos ante Nabucodonosor, ella respondió, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y si no lo hace, sepas que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17-18. Fue condenada al destierro. Caminó descalza por kilómetros, bajo el sol, bajo la lluvia. Nadie la acompañó. Solo su fe. Las mujeres de los pueblos por donde pasaba la recibían en secreto, la alimentaban, le lavaban los pies heridos. Y ella seguía orando, consolando, profetizando. En su humillación, María se convirtió aún más en imagen del Cristo sufriente. Rechazada,
pero no vencida. Golpeada, pero no rota. Mientras los poderosos la querían silenciar, su historia cruzaba montañas. Ya no era solo María de la Luz, sino la Santa de los Caminos. Su Biblia, marcada con lágrimas y sangre, era ahora un símbolo de resistencia espiritual. En su tiempo de exilio, María recibió lo que ella misma llamó visiones de los últimos días. Soñaba cometas, ciudades en ruinas, cruces levantadas en medio de campos vacíos. Pero en cada visión, había una mujer de rodillas, orando por sus hijos. La esperanza de México está en las madres de rodillas, decía una y otra vez. Estas visiones la impulsaron a reunir a mujeres en oración. En cuevas, en campos escondidos, a la luz de velas, donde oraban con los salmos y compartían pan, como los primeros cristianos perseguidos. Los años pasaban, y María parecía no envejecer. Su cabello, siempre trenzado, seguía negro. Su voz mantenía la fuerza de quien ha conversado con el Altísimo. Algunas comenzaron a llamarla profetisa, aunque ella rechazaba el título, solo soy una sierva. Pero las mujeres encontraban en ella algo más que inspiración. Veían a una madre espiritual, que las capacitaba no para la guerra con armas, sino para la batalla espiritual del perdón, de la paciencia, del amor que todo lo sufre. En uno de sus sueños más conocidos, vio una cruz gigante sobre la Ciudad de México, y una voz decía, México será libre, cuando sus hijas oren como Esther, y sus madres como Ana. Era un llamado. Y muchas lo siguieron. Pasaron 12 años desde su expulsión. Un nuevo régimen tomaba el poder, con promesas de tolerancia religiosa. Fue entonces cuando las mujeres de San Joaquín, muchas de ellas ya abuelas, exigieron su retorno. Organizaron procesiones silenciosas, escribieron cartas, reunieron firmas. La historia de María, lejos de ser olvidada, había echado raíces profundas. Era la memoria viva de un pueblo que se negó a entregar su fe. Cuando finalmente regresó, el pueblo la recibió con cantos. Lloraban. La cargaron como si fuera una virgen. No con idolatría, sino con gratitud. Y ella, al ver el templo reconstruido, cayó de rodillas y citó Apocalipsis 21, y vi una nueva Jerusalén, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no caminaba sola. Decenas de mujeres se habían convertido en intercesoras, muchas con historias de transformación. Alguien le preguntó qué pensaba hacer ahora, y ella solo respondió, seguir orando hasta que Cristo regrese. Un año después de su regreso, María cayó enferma. No hablaba. Solo oraba con los ojos. Algunos creyeron que era castigo, otros que era un tiempo de revelación. Lo cierto es que su habitación se convirtió en lugar de peregrinación. Mujeres venían de todo México solo para estar un minuto junto a su lecho. Ella levantaba una mano y oraba en silencio. Una vez, con gran esfuerzo, escribió en un papel, Mi alma engrandece al Señor. No dejó testamento. Ni herencia material. Pero dejó algo más valioso, mujeres llenas del Espíritu Santo, hogares transformados, una historia que desafió gobiernos y abrió los cielos. Murió un viernes al amanecer, con una sonrisa. En su funeral no hubo grandes autoridades, pero sí una multitud de pobres, de viudas, de madres, que juraron seguir su legado. Y lo hicieron. Hoy, casi nadie fuera de San Joaquín recuerda su nombre. La Iglesia no la canonizó. La historia oficial no la menciona. Pero en cientos de hogares, su historia sigue viva. En cada madre que ora. En cada mujer que resiste con fe. En cada corazón que decide creer, incluso cuando todo parece perdido. María de la Luz no desafió la revolución con armas, sino con oración. No escribió libros, pero dejó versículos grabados en corazones. No buscó gloria, pero se convirtió en leyenda. Y como Jesús dijo en Mateo 26 horas y 13 minutos, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Que así sea con la Santa Olvidada de México. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.